Hola colegas, en el video de hoy vamos a explicar el tema de el acta de constitución del proyecto. Ustedes pues la idea es que revisen en el documento del PMBOK de sexta edición eh, todo lo concerniente al acta de constitución del proyecto. ¿Cuál es la idea de esta tarea? La idea simplemente es que ustedes puedan eh, diligenciar este formato que se les va a dejar en la plataforma para que ustedes ya vayan definiendo cuál es el proyecto que ustedes van a gerenciar. Digamos que a manera de contextualización me gustaría explicar eh, en qué punto se empieza a gerenciar un proyecto, porque yo sé que ustedes hasta este punto ya habrán visto lo que es identificación y preparación de proyectos, ya saben formular un proyecto en MGA y demás, pero la intención de esta materia en especial es que ustedes puedan comprender que es ya gerenciar, ya dirigir un proyecto, que eso ya se hace cuando, digamos, ustedes saben que cuando se formula el proyecto, de ahí pasamos a poder tener unos recursos que nos van a permitir ejecutarlo y pues sale de allí por lo general un contrato, un convenio o en alguna forma en la que vayamos a ejecutar y se contrata a alguien, una empresa, una persona que se encargue de realizar el proyecto que nosotros formulamos. Entonces aquí ya la forma de pensar tiene que cambiar un poco, ya tenemos que vernos no como alcaldía que estamos definiendo un problema y demás, sino como una empresa que va a generar un proyecto o lo va a dirigir. Sin embargo, no significa que no podamos tomar proyectos sociales, también se puede. Entonces, eh, un paso previo al acta de constitución del proyecto es tener un documento de negocio o business case. Y en este lo que hacemos es explicar cuál es digamos que la razón por la cual vamos a hacer este proyecto, ¿sí? Pues en temas más que todo de costo-beneficio. Entonces, ¿por qué hacemos o por qué un caso de negocio, digamos, vale la pena o por qué lo volvemos un proyecto? En este caso, pues tenemos muchas razones, según la guía, temas de mercado, porque un cliente simplemente pues lo pidió, porque un avance tecnológico, porque bueno, ¿sí? Pero lo que nos compete a nosotros, porque estamos más en el sector público, será el tema de necesidad social, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tomar de pronto proyectos que hayan hecho otras materias o de pronto si tienen algún proyecto que se les ocurra, privado lo pueden hacer. ¿Listo? Aquí no vamos a tener esa limitación. Eh, en ese sentido, pues bueno, recuerden que de aquí, o bueno, después de este business case, para aclarar mejor dicho, viene lo que serían los acuerdos o los documentos legales que generan los proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí sería un contrato, ¿sí? Un contrato entre una alcaldía y una empresa para ejecutar cierto proyecto. ¿Listo? Hay que tener en cuenta el factor externo donde se va a desenvolver el proyecto y por eso mismo pues vamos a tener que pensar muy bien cómo lo vamos a describir en esta acta de constitución del proyecto. Eh, y de esa manera pues digamos que deben reunirse, acuérdense que esta parte es grupal, se reúnen, hacen una lluvia de ideas, empiezan a recopilar información y empiezan a como a tratar de contextualizar lo que más puedan el tema para poder resolver estos puntos que tenemos en el acta de constitución del proyecto. Eh, ya cuando digamos que ya tenemos esa información clara, antes de diligenciarla ya tenemos que tener todo claro, el contexto y demás, ya pasamos a diligenciar esta información. Entonces, en este punto lo que va a ser calificable es que ustedes comprendan por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo. ¿Listo? Porque pues llenar un formato pues no tiene mayor cosa que nombre del proyecto, identificador, fecha, etcétera. Entonces aquí digamos que lo que quiero yo calificar es que ustedes entiendan para qué sirve y quede bien hecho, ¿sí? Bien hecha me refiero es a que quede diligenciada de manera adecuada. Eso es todo. Ahora, aquí puede que a ustedes la nota no les vaya a afectar mucho, por eso no tiene un porcentaje tan alto, ¿sí? Pero de este depende los puntos que vienen. Entonces tienen que hacer con mucho juicio este punto de esta parte del acta de constitución del proyecto. Entonces, para contextualizar, ¿qué nos pide aquí? Propósito y justificación del proyecto. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña justificación de por qué este proyecto es importante. Podemos centrarnos en el problema o en una oportunidad,
¿sí? Ustedes simplemente aquí tienen que ser creativos y definir algo entre todos para que sea un proyecto interesante, que sea algo que ustedes conozcan. Eso ayuda mucho. Si alguno o alguna de pronto ha dirigido un proyecto, pueden utilizar esa experiencia. No vayan a copiar y pegar, pues porque digamos que de pronto los resulta confundiendo a la hora de ejecutar o de hacer el resto de puntos. Pero en esta partecita lo importante es que ustedes definan bien cuál va a ser el por qué, ¿sí? ¿Por qué es importante este proyecto? Descripción del proyecto, entonces qué características va a tener. Funcionalidades, pues bueno, eso depende, si eso sucede más para proyectos que de pronto son para sistemas de información, para un software o algo así. Pero algo más de características, qué características va a tener el proyecto, ¿sí? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se espera que sea ese proyecto? ¿Cómo lo tenemos en la cabeza que se va a plasmar cuando ya se esté realizando? Aquí en requerimientos de alto nivel, entonces aquí estamos hablando más que las mismas características de cuando lo describimos, que es como el resultado. Queremos saber es cuáles son esas condiciones para decir, bueno, aquí si tenemos esto así es porque está funcional mi proyecto. Si este proyecto no funciona así es porque algo hicimos mal, ¿sí? Es como unos temas más, mirámoslo algo así como de calidad. ¿Listo? Para que me comprendan mejor. Riesgos principales, esto es clave, acuérdense que esto será uno de los puntos que veremos más adelante. Entonces aquí en los riesgos tenemos que tener una idea preliminar de qué riesgos pueden llegar a suceder para que mi proyecto no sea un éxito. Ojo, para que mi proyecto no sea un éxito, porque a veces confundimos y pensamos que es un riesgo para el municipio o para la empresa que es cliente. No, es el riesgo para que nuestro proyecto no resulte exitoso. ¿Listo? Esos riesgos ya los veremos más adelante, pero pues pueden ser de muchos tipos. Por ahora es como para que vayan adelantando. ¿Listo? Si tienen alguna duda pueden mirar en la guía del PMBOK, más o menos qué son riesgos para que se tomen una idea. Más adelante tendremos que hacerlos de una manera más, digamos que más amplia. ¿Cuáles son los objetivos que queremos cumplir con nuestro proyecto? Obviamente aquí tenemos que tener un objetivo principal y unos objetivos específicos, que esos objetivos específicos realizándose deben cumplir el objetivo general. Esta parte sí es muy importante que la hagan con cuidado. ¿Sí? Recuerden que tienen que ser en verbo en infinitivo, tienen que ser objetivos que sean realizables, tienen que ser objetivos con una temporalidad y que sean medibles. Eso es clave, ¿vale? Listado de hitos. Entonces aquí digamos que está más enfocado al cronograma, que no lo vamos a tocar mucho durante digamos que las tareas que son grupales, pero en este listado de hitos, pues lo que sí pueden colocar es como más o menos si el proyecto es a 3 meses, pues hacen un pequeño listado de actividades en la que digan qué se va a realizar y cuáles son las actividades que son hitos, que son como principales, son de pronto que terminan una fase del proyecto o puede ser inclusive el cierre del proyecto, el inicio del proyecto. Cifras son actividades que son claves para la ejecución del proyecto. ¿Listo? Esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando veamos ruta crítica más adelante. Presupuesto estimado. Entonces aquí estamos hablando de los costos que puede llegar a tener el proyecto. Entonces este es muy sencillo, simplemente ustedes sacan unos insumos que de hecho les puede servir un poco para cuando ya hagamos la DT. El presupuesto estimado decimos, bueno, vamos a necesitar, no sé, digamos que es un taller, entonces vamos a necesitar unas hojas para que realicen los talleres, o vamos a necesitar un, no sé, sonido, o un salón para que se reúnan para el taller. Bueno, ya depende de su proyecto, qué insumos van a necesitar y de ahí el presupuesto. También hay que tener en cuenta no solo recursos físicos, sino también recursos humanos. Tenemos que tener personal, ¿sí? ¿Qué tipo de personas vamos a contratar o roles que vamos a necesitar? Lista de interesados. Esta parte también es clave porque la vamos a ver en algunas de las actividades que nos siguen. Aquí lo que vamos a buscar es hacer un pequeño listado de los que nosotros consideramos les interesa en algo el proyecto, ¿sí? Si es algo, por ejemplo, de lo público, pues vamos a, los que sean como ciudadanos que van a recibir el proyecto, pues los ponemos ahí. ¿Listo? Hay listas de interesados muy fáciles de encontrar, ¿no? Pues que el consejo municipal, que el alcalde municipal,
que el secretario de tal cosa, el secretario de tal otra cosa, ¿sí? Pero también podemos encontrar ONGs, podemos encontrar veedurías, la personería, bueno, depende de nuevo del proyecto. Aquí es un listado preliminar porque aún no hemos visto lo que es stakeholders aún, pero la idea es que ustedes ya lo vayan entendiendo y de acuerdo a ello, eh, pues puedan hacer un listado, digamos que preliminar, ¿listo? De los que sean esa lista de interesados. Luego aprenderemos cómo se gestionan, cómo se analizan y demás. Por ahora es que solamente lo liste. En este punto entonces tenemos los niveles de autoridad del director de proyecto. Entonces, aquí podemos saber más o menos cuáles son las actividades que esperamos que el director sea el que tome las decisiones. ¿Por qué? Porque a veces las empresas piensan que las decisiones las debe tomar es el gerente general de la empresa o la junta directiva, ¿sí? Esto ya es un poco privado, pero no siempre el director de proyecto es el que va a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en este caso, simplemente vamos a definir cuáles son esos niveles de autoridad, hasta dónde va a llegar ese director de proyecto. ¿Listo? En estos aspectos que tenemos acá, ¿sí? Pueden ustedes colocar más. Entonces aquí sobre el personal, sobre el presupuesto, variaciones que tengan el presupuesto, temas técnicos, resolución de conflictos. También pueden tener si el director de proyecto será el que tendrá que ir a resolver situaciones con los stakeholders o involucrados que hablamos aquí o interesados. ¿Listo? Entonces es más eso, que vayan analizando cuál es ese nivel de autoridad que ustedes consideran el director de proyecto para este proyecto debe tener. Y aquí en los criterios de aprobación, entonces debemos colocar un listado. Acuérdense que hemos tenido algo así como requerimientos de alto nivel. Este puede ser un insumo para poder tener los criterios de aprobación. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para decir este proyecto fue exitoso? ¿Sí? Un listado de cosas de que nos vayan a decir este proyecto funciona, este proyecto no funciona, ¿sí? ¿Qué puede hacerlo exitoso? ¿Qué puede hacer que fracase? ¿Listo? ¿Quién aprueba y quién firma el cumplimiento de los criterios? Esto está más enfocado a temas de calidad. Acuérdense que cuando hablamos aquí de presupuesto hablábamos de roles, cuando hablamos de los recursos humanos. Entonces los recursos humanos tendrán que cumplir, eh, algunos tendrán que tener una función de cumplir o aprobar criterios de calidad. Porque el director puede que él sea el que dirige el proyecto, pero no significa que sea el experto en todo. Puede que sea un director de proyecto que no tenga ni idea de programar, pero está dirigiendo un proyecto para la elaboración de un software para un banco, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no es necesariamente los temas de calidad los tiene que aprobar el director. Dependerá muchísimo del proyecto que ustedes escojan, quién aprueba, si es el director o si lo hace de pronto la persona que se contrató como experto. Y aquí pues es un tema ya de formalismo, de aprobaciones. Si ustedes quieren pueden colocar sus nombres o unas firmas falsas o que si ustedes inventen ahí unos muñequitos o lo que sea que representen las firmas de ustedes, ¿sí? Obviamente uno es el director del proyecto, aquí colocan los roles, el patrocinador, y aquí colocan a otro, aquí colocan a otro. Patrocinador, ¿qué es? Pues eso lo deberán ver en el foro que estamos realizando. Pero este patrocinador, para de pronto los que lo olvidaron, es el que vendría siendo como el que apoya al director de proyecto dentro de la organización. O sea, patrocinador sería algo así como el que está haciendo la vigilancia del contrato, ¿sí? Entonces el que está haciendo esta parte del contrato será el que define si está haciéndose bien, si está entregándose mal para la alcaldía, pero también es el que nos facilita la relación con la dirección. Por eso se llama patrocinador, ¿sí? Entonces como puede que sea el supervisor del contrato, puede que sea de otro tipo de rol, ¿sí? Puede ser un asesor de un alcalde, por decir algo si hablamos de una alcaldía, ¿vale? Ese patrocinador es clave y lo veremos en lo del tema del foro. Es uno de los impulsadores, entonces por eso les muestro acá este ejemplo para que pongan algún patrocinador. Pero aquí tendrían el director, por aquí colocarían, por ejemplo, el experto no sé, en redes sociales y por acá un experto en marketing digital, una vaina así, ¿sí? Como para darles un ejemplo, ¿sí? No todos van a ser el director como está en el ejemplo, sino es para que ustedes se vayan entendiendo cómo va a funcionar. ¿Listo? Entonces esa sería la tarea.
Igualmente cuando tengamos la reunión sincrónica, pues tendremos oportunidad para que me hagan alguna pregunta o dudas que tengan sobre la tarea.